Egunon, Denori, perdonar por el retraso de estos minutillos. Bueno, comienza la Comisión de Cohesión Social de este mes de noviembre. Llega Miquel ahora, ¿no? Sí. Bueno, empiezo como es costumbre con la unidad de acción comunitaria a dar cuenta del Servicio de Cooperación al Desarrollo. Mañana, viernes 19, celebraremos la sexta jornada de los European Days of Local Solidarity, que es una iniciativa, como sabéis, promovida por Platforma, la red de ciudades y regiones europeas que participan activamente en la educación global y en la cooperación internacional con el apoyo de la Comisión Europea. Esta jornada está organizada por la Agencia Vasca de Cooperación, por Euskal Fondoa y por el Ayuntamiento de Getxo, y tal como os dijimos en la comisión anterior, se va a centrar en la implementación de los ODS en las políticas públicas de las instituciones vascas, gobiernos, diputaciones y ayuntamientos. Y a través de esta jornada lo que hemos pretendido es conocer las estrategias que se desarrollan en los ayuntamientos para implementar los ODS, conocer los avances, los retos y todas las dificultades que conlleva implementarlos y compartir experiencias. ¿Sí? Primer punto del orden del día, aprobación del acta. Ay, que no he empezado con el acta. ¿Por tú? Primer punto, aprobación del acta de la sesión anterior. ¿Alguna cuestión con respecto al acta? Pues ahora continuamos con el segundo punto. ¿Qué hago? ¿Empiezo? ¿Sí? Pues comienzo con la unidad de acción comunitaria, con el Servicio de Cooperación al Desarrollo. Y como os decía, mañana se presentan las jornadas de los European Days of Local Solidarity. Y en estas jornadas que trabajaremos mañana, lo que intentamos, pues conocer un poquito más sobre el avance de la implementación de los ODS en las administraciones vascas. Toda la programación está disponible en la web del Ayuntamiento. Quiero destacar que UDEL se ha sumado a este evento y que hemos obtenido el apoyo de UDEL para la difusión de esta jornada. Con respecto a la resolución de las subvenciones de las ONGs, decir que este año destinaremos 320.000 euros y se van a subvencionar 12 proyectos en países empobrecidos, 3 en África, 1 en Asia y 8 en Centroamérica y América del Sur. Y gracias a estos proyectos son 98.000 personas las que directamente impacta sobre ellos el proyecto, y de las cuales 77.000 son mujeres. Toda la información se ha publicado, la tenéis en la web. No os voy a enumerar todos los proyectos porque son muchos, pero bueno, si alguien quiere, pues se le puede pasar la información, pero está publicado. Deciros también que hemos firmado el convenio con Zabalketa, el convenio para desarrollar el proyecto Solidariap, la subvención nominativa de 21.000 euros, que es una iniciativa que tiene por objeto impulsar el valor de la solidaridad en el municipio de Getxo a través de una red compuesta por comerciantes, las entidades, las ONGs de desarrollo y asociaciones del tercer sector. Contaros también sobre el Getxotik Mundura Mundutik Getxora, que este año 8 ONGs de nuestro municipio cumplen su 25 aniversario y para celebrarlo desde el Servicio de Cooperación hemos organizado, como sabéis, un acto homenaje y reconocimiento del trabajo que desempeñan. Os ha llegado la invitación a todos los grupos políticos y el evento se va a realizar en Musikebarri el domingo día 28 y constará de 2 partes. Por un lado, un coloquio sobre los retos de la cooperación, en el que nos van a acompañar Paul Ortega, el director de la Agencia Vasca de Cooperación, Nacho Rodríguez, director de Cooperación y Diversidad de la Diputación Foral de Vizcaya, y Ernesto Sainz, que es el presidente de Euskal Fondoa. Y por otro lado, será entrega de los molinos de Aiserrota a las entidades homenajeadas, en la cual podremos contar con la presencia de los distintos grupos municipales. Respecto al mercado solidario del libro usado, gracias al trabajo realizado por la Fundación EQI y las bibliotecas de Getxo, este año se han recaudado 10.212,54 euros que se van a destinar a formar en Burundi a un centro de formación profesional en la utilización de instalaciones fotovoltaicas. La semana que viene haremos entrega del cheque con la cantidad recaudada. Y decir que la valoración es muy positiva
dado el recelo que existe todavía acudir a espacios cerrados. En cambio, el cambio de lugar, porque este año es en RKE, las anteriores han sido en Villamonte, el cambio de fecha de junio a noviembre y el año pasado no se celebró el evento. Entonces, bueno, pues que un libro a €1 y que se haya recaudado esta cantidad, pues es muy de poner en valor. Dentro del Getxotik, para el día 22 de noviembre, en la Plaza del Mercado de Algorta, está instalada la exposición El Sáhara Occidental no es país para periodistas, en la que se pone de relevancia la vulneración de los derechos en los territorios ocupados del Sáhara Occidental. Y también, dentro de la Feria Getxotik Mondura, del 22 al 28 de noviembre, 40 bares y restaurantes del municipio participarán en la iniciativa Getxo se despierta con café y cacao de comercio justo. Contaros también una iniciativa nueva, que el 29 de noviembre se va a realizar una cata virtual de chocolate de comercio justo. El chocolate se envía al domicilio de las personas que se inscriban en la iniciativa y a las 7 de la tarde pues, se pueden conectar todas las personas por Zoom, donde se hace esa cata de forma colectiva y reciben información sobre comercio justo. ¿Alguna cuestión con respecto al servicio de cooperación? Bien, pues paso a dar cuenta del servicio de interculturalidad. El pasado domingo 14 hemos celebrado en el Colegio Público de Romo otra edición del programa Bisilaguna, La familia de al lado, que un año más ha tenido, la verdad es que muy buena acogida, a pesar de que el tiempo no nos acompañó. Han participado cerca de 180 personas de diferentes orígenes nacionales, alrededor de 24 países estuvieron representados. Y la verdad es que me gustaría agradecer a Egisu y a la Plataforma de Inmigrantes por la buena organización del evento y, por supuesto, a todas las personas y familias que participaron. Deciros también que el 29 de noviembre en RKE, la Asociación Mobiltic, en colaboración con el Servicio de Interculturalidad, ha organizado una jornada de trabajo Getxo, ciudad acogedora y educadora, escuela e interculturalidad, que tiene como objetivo sensibilizar al conjunto de la ciudadanía y sentar las bases de una ciudad acogedora, bueno, porque entendemos que la escuela es un lugar privilegiado en torno a la relación intercultural y que es un lugar donde se tiene que trabajar de forma potencial la acogida y la inclusión, tanto de los menores como de sus familias. Esta sesión consta de 2 partes. La primera dirigida al conjunto de la comunidad educativa a través de sus direcciones y del profesorado que quiera asistir, y también está abierta al público en general. Y contaremos con la educadora intercultural Amelia Barquín, de la Universidad de Mondragón. Y la segunda parte está dirigida solo al personal del ámbito educativo de los colegios de Getxo, que formarán grupos para abordar los retos que plantea la acogida del alumnado extranjero en los centros escolares. Deciros también que, como sabéis, hemos celebrado en Junta de Portavoces, hemos tenido una reunión para ver en qué consistía la adhesión al Pacto Social Vasco para la Migración, y en la próxima sesión plenaria pues, se dará cuenta. Entonces, también previamente a esta sesión plenaria nos sacaremos una fotografía, toda la corporación, con el material que el Gobierno nos ha facilitado, y en breve os llegará la convocatoria individualizada a todos los corporativos y corporativas. ¿Alguna cuestión respecto a interculturalidad? Pues paso a dar cuenta del servicio de igualdad. Bueno, os cuento los actos de campaña del 25N. Con motivo del 25N, Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres, este año desde el Servicio de Igualdad hemos querido organizar una actividad diferente, con una actividad en calle. Esta es nuestra actividad principal. Se trata de una actividad de sensibilización en la que se invita a reflexionar sobre las formas que tienen los hombres de relacionarse con las mujeres en diferentes campos, como son los cuidados, la corresponsabilidad, la erradicación de las violencias machistas, la sexualidad, etc. Y a través de esta iniciativa se pretende interpelar a los hombres, visibilizando e identificando actitudes machistas como parte de la violencia, ¿no? Y a la vez, al tiempo, se invita a que realicen pequeñas acciones para conseguir grandes cambios. Para ello se va a colocar en la plaza de la Estación de las Arenas, del 19 al 28 de noviembre, un laberinto gigante con el lema «Serás capaz de salir».
Se trata de ir desplazándose por él mientras se van respondiendo a una serie de preguntas sobre las actitudes más cotidianas y sobre los privilegios de los hombres. A lo largo del recorrido se podrá leer también información relativa a las temáticas tratadas y se finalizará en una sala donde se podrán recoger las aportaciones de las personas que visiten el laberinto. Aunque se trata de un espacio donde la idea es interpelar a los hombres, pues también lo pueden visitar las mujeres, por supuesto, y que puedan contrastar cuántas situaciones de violencia han podido sufrir en sus vidas, ¿no? El horario de acceso al laberinto será de 12 del mediodía a 8 de la tarde. Por otro lado, como todos los años, colgaremos pancartas con el punto lila en todos los edificios singulares: Puente Colguente, Andrés Isasi, Casa Consistorial, Santa Clara y San Nicolás. Y como sabéis, como hemos traído aquí, pues como en años anteriores, tenemos las chapas, tarjeteros con el punto lila que se pueden recoger por toda la ciudadanía en las bibliotecas de RKE, Villamonte, San Nicolás, Música Barri, Andrés Isasi, la Música Escola, Echolán y Gaste Bulegua. Y también en el Servicio de Igualdad en Urgul. Queríamos continuar, porque así nos lo han pedido los comercios, con la campaña que iniciamos el año pasado. No, por la COVID no pudimos hacerla, pero sí en la anterior, con la red de espacios libres de violencia machista, y las asociaciones de comerciantes se unen una vez más para colaborar en esta campaña. Para ello, del 22 al 28 de noviembre van a vestir sus escaparates de negro y posteriormente se realizará un vídeo promocional que se colgará en la web municipal. Deciros también, se contó en el aula de cultura, pero la Escuela de Música Andrés Isasi acogerá este sábado, día 20 a las 7, un recital performance en euskera basado en el libro Andrés Arraren Manifestua, de la antropóloga feminista Mariluz Esteban, junto con el colectivo Adrocoa. Lo digo mal, Adrocoa. Y la entrada será gratuita. Y para las personas jóvenes, este mismo día, a las 7:30 en la RKE, desde el programa Beldur Barik de Getxo, se ha organizado una conferencia en torno al Día contra la Violencia hacia las Mujeres. La Psychowoman, youtuber, es una influencer, ofrecerá la charla Generación Z, redes sociales y postureo. Y por otro lado, tampoco se pudo celebrar el año pasado, pero sí el anterior. Este año se celebrarán las segundas jornadas que llevará a cabo la Asociación Guisatiar contra la Violencia los días 23 y 24 de noviembre a las 7 de la tarde en RKE. El día 23 con la proyección de la película Volar y posterior coloquio, y el día 24 han invitado a Pilar Pérez Fuentes para una conferencia ¿Por qué nos matan a las mujeres? Y asimismo invitaros a todas y a todos a la concentración que lleva a cabo Guisatiar a las 7:30 en el punto lila del Puente Colgante. Este año también la declaración institucional que nos hace EUDEL hace referencia a la violencia vicaria, ya la habéis recibido todos los grupos. Tenemos hasta el día 19 por si queremos hacer alguna incorporación al texto, y el miércoles 24 haremos la junta de portavoces. Y bueno, contaros que ya hicimos una reunión monográfica del Consejo de Igualdad. Como sabéis, esta semana algún grupo faltó, pero bueno, esta semana, ¿cuándo ha sido? El martes hicimos la reunión con todas las personas, entidades participantes del Consejo de Igualdad. Hemos contado con las expertas de la entidad Prometea, que es la entidad que nos va a acompañar en este proceso colectivo, en el cual vamos a trabajar las principales líneas para la puesta en marcha, como queremos, de este espacio, ¿no? Que es la Casa de las Mujeres. Con la entidad trabajaremos en la profundización del modelo de cogestión, en el nombre, en los servicios que nos puede ofrecer la Casa de las Mujeres. Vamos a conformar, como decía, un grupo motor compuesto por 25 o 30 mujeres que van a aportar al proyecto diferentes miradas, intereses, deseos, y se van a llevar a cabo 4 talleres entre los meses de enero y febrero. Y bueno, según se debatió en el Consejo, los grupos políticos vamos a participar con el nombramiento o la designación de una mujer electa para participar en las reuniones del grupo motor, si bien la idea es ceder el protagonismo al grupo de mujeres, al grupo motor de las asociaciones. En principio, como se dijo allí,
nadie representa a nadie, sino que las asociaciones, sino que las mujeres que están en el grupo motor se representan a sí mismas. Bueno, después de analizar diferentes opciones, como dijimos allí, prevemos que la ubicación del espacio municipal de este espacio sea en Venturillena, porque creemos que es el lugar que reúne las condiciones necesarias para ello, por el tamaño que tiene, porque está muy bien situado cerca del metro y porque nos permite, al ser titularidad municipal, pues, realizar las obras cuanto antes y, en definitiva, tener la Casa de las Mujeres cuanto antes, que es lo que queremos. Contaros también que este mes se ha celebrado la... Sí. Disculpe. Como hay mucho interés desde ayer en decir que algún grupo faltó, también quiero dejar constancia de algunas cosas. La representante de H. Bildu, la que va a ese consejo como representante de H. Bildu, excusó formalmente su asistencia, entre otras cosas motivada por una cosa que también dijeron otras representantes, que es que la reunión se realizó no en los días habituales que se realiza la reunión, sino en otro día. Se realizó un martes en vez de un jueves. Entonces, cuando se dicen las cosas, nos gusta que se digan todas. Gracias. Muy bien, estupendo. Gracias por la aclaración. La reunión, un segundito, se decidió en el propio Consejo cuándo se iba a convocar. Sí. Yo por comentar, como ya sabes, yo por temas laborales me era imposible acudir jueves, miércoles, viernes, el día que fuera. Entonces, pues ya se lo había comentado, se lo comenté a Carmen. Lo comento pues porque yo, en este caso, como yo excusé por temas laborales, pues tampoco me sentí interpelada. O sea, entendí que no podía asistir y que no tenía manera de subsanarlo. Entonces, pues, también por comentarlo. A ver, yo no tengo ninguna intención de fiscalizar el trabajo de los grupos, ni si un grupo va a una reunión o no va. Aquí es que ayer se me interpeló a mí, se me acusó de que no había dado cuenta cuando realmente habíamos hecho un monográfico y me había sorprendido pues que se me acuse de algo que no era cierto, porque habíamos hecho una reunión al efecto. Es cuando dije que es normal que igual H. Bildu no lo supiera porque su representante no había acudido, nada más. Sí. Quiero hacer otra precisión, porque si no podemos acudir al acta. Ayer no se te interpeló porque no se hubiese dado cuenta en el Consejo de Igualdad. Es más, yo dije que se había dado cuenta en el Consejo de Igualdad justo el día anterior. Eso es lo que dije, que no se había dado cuenta en esta comisión. Puedes acudir al acta para verlo. Otra cosa es lo que entendieses. Eso es lo que dije y lo mantengo. Se dio cuenta en el Consejo de Igualdad justo el día anterior, antes de ayer. Y no se había dado cuenta de esa cuestión en esta comisión. Es lo que dije y mantengo. Si tienes dudas, pues acudir al acta. Pero cuando dices que se te interpela sobre algunas cosas, me gusta que me contesten sobre lo que digo, no sobre lo que piensan que he dicho. Yo creo que el sitio correcto para explicar esto era el Consejo de Igualdad, cuando en el Consejo de Igualdad están las asociaciones, pero también están los partidos políticos representados. Por eso se decidió convocar antes de la comisión. Continúo. Sí, pero si yo no me equivoco, los consejos de este ayuntamiento tienen carácter consultivo. El carácter decisorio les corresponde no a estas comisiones que solo aprueban propuestas que vayan a pleno. Entonces entiendo que eso también hay que tenerlo en cuenta. No voy a continuar con esta historia porque era meramente informativo y participativo y nos pareció que era la mejor. Me sorprende bastante que H. Bildu ahora aduzca el carácter consultivo del Consejo de Igualdad. En fin. Seminario Feminista Escolástica. Este mes se ha celebrado la primera sesión del seminario, que forma parte por primera vez de la programación de la Escuela de Empoderamiento, y la verdad que en esta ocasión hemos tratado las violencias que se trabajan de forma sutil. Hay una preocupación por todo lo que se muestra en las series de televisión y la verdad es que tuvo muy buena acogida con todo el aforo del Elkartegi completo. Y contaros también, por último, la beca de investigación, que hasta el día 15 está abierto el plazo para la presentación de proyectos a la 5ª edición de la beca, que tiene como objeto pues, recuperar y dar a conocer la historia de las mujeres guechotarras y su contribución a la vida social, cultural, económica y política de Guecho. Y el tema del estudio pues, era cualquier investigación que aporte información acerca del papel de las mujeres en la historia de nuestro pueblo y se podrá optar a la beca tanto de forma individual como en grupo. ¿Alguna cuestión del Servicio de Igualdad? Pues paso a dar cuenta del Servicio de Juventud.
Deciros en el ámbito de Wanted que estamos finalizando la segunda convocatoria de este año 2021, que hoy, 18 de noviembre, se ha publicado en el Boletín Oficial de Vizcaya la convocatoria de subvenciones, que está abierta hasta el día 29. Como ya sabéis, este programa no es una convocatoria de subvenciones al uso, sino que se trabaja de forma previa. Os informamos que han sido 6 los proyectos con los que se han estado trabajando, que son todos ellos, la verdad, que bastante interesantes. Los temas sobre los que tratan, pues uno tiene que ver con el surf, otro sobre la economía circular, el sector artístico y cultural o un corto de cine, por ejemplo. Todos los proyectos han recibido asesoría personalizada y el día 6 de noviembre se llevó a cabo una sesión dinámica en el Cartegui para presentar y compartir los proyectos, donde también, además de participar asesores profesionales, participó el personal técnico del Servicio Juventud y de Getxolan. Y bueno, la semana pasada todos los proyectos han recibido las sesiones de asesoría fiscal y han presentado posteriormente las propuestas de mejora de sus proyectos que han detectado a lo largo de todo este proceso de asesoramiento. Bueno, con respecto a los pliegos del Gazteleku, han sido enviados a contratación los pliegos, de los que queremos destacar 4 líneas transversales fundamentales en cualquier servicio de juventud: la normalización del euskera, el enfoque de género, el enfoque intercultural y el enfoque inclusivo. En este último es en el que más hincapié se ha hecho, con el fin de mejorar el servicio, evitar duplicidades y solapamientos y habilitar áreas de mejora, estableciendo la obligación de la empresa adjudicataria de contar con los medios personales y materiales necesarios para atender a las personas con diversidad funcional, para que toda la persona adolescente de Getxo sienta que el Gazteleku también es su espacio. Para ello se ha incrementado el presupuesto en un 25%, que también permitirá mejorar la oferta de actividades y talleres, así como ampliar el horario de apertura y un día más a la semana. ¿Alguna cuestión? Pues paso a dar cuenta del servicio de educación. Deciros con respecto a las carpas que el día 11 se firmó el contrato de adjudicación del servicio, que se están instalando estos días justamente, que han empezado por el Colegio de Romo, que ya no sé si hoy ya está colocada la segunda y que en 15 días se van a colocar en todos los centros. Que estamos tramitando a la par una modificación del contrato para dar respuesta a 2 peticiones extemporáneas que nos han llegado de los centros Zubilleta y Andramari. Nos han solicitado también instalar carpas en los mismos y que esta petición se está tramitando y se les va a colocar. Pues con esto acabo la unidad de intervención comunitaria. De ahí paso a Arantxa para cuestión de envejecimiento activo. ¿No tienes? Ez dauka berririk, No tengo ninguna noticia al respecto. Perfecto, pues continuamos si no hay preguntas, con la unidad de servicios sociales. Bueno, contaros que en el ámbito del programa Getxo Surekin, con la cuestión de Getxo Sur, seguimos con la formación a personas voluntarias para la prevención del suicidio, impartida por Jon Ormaza, que ayer se llevó a cabo la 3ª sesión, nuevamente con muy buena acogida, con el aforo completo, y que en diciembre está prevista la última de las sesiones de este curso. Con respecto a las subvenciones de cohesión social, el martes se aprobó en Junta de Gobierno local la resolución de la convocatoria de subvenciones del área. La propuesta de resolución viene del órgano instructor, que está formado por el equipo técnico, que son 3 técnicos de intervención comunitaria, la agente de igualdad de oportunidades y la responsable de apoyo técnico y gestión. En total se han presentado 50 entidades y 67 proyectos, de los cuales hemos concedido a 44 entidades y 58 proyectos. Solo en la línea 1, que es una línea de mantenimiento, hemos concedido a 21 entidades hasta un máximo de 3.000 euros. Entidades que solo se han presentado en la línea 2 son 2, que solo han obtenido en la línea 2. Y las que se han obtenido subvención en la línea 2B han sido 7 proyectos. Y entidades que han recibido subvención presentándose en las líneas 1 y 2 han sido 14. Si vamos a los importes totales de la línea 1, la convocatoria era de 111.720 y hemos concedido 85.720 por un importe de media de 2.449 euros. En la línea 2 la convocatoria era de 105.000 euros
y hemos concedido 116.945 con una media de 7.309 euros. En la línea 2B la convocatoria era de 10.000 y hemos concedido 7.000 con el total de los proyectos. En total son 126.720 euros de convocatoria y 209.655 de concesión con un sobrante de 17.000 euros. En la línea 1 de mantenimiento se han presentado 38 entidades, se han concedido 35 y las denegadas han sido 3 por no cumplir requisitos. En la línea 2 de proyectos se han presentado 22 proyectos, de los que se subvencionan 16 y 6 no han alcanzado la puntuación mínima. Y en la línea 2B se han presentado 7 y se subvencionan en su totalidad. Si comparamos con el año 2020, en cuanto a lo que han recibido estas entidades, en el año 2020 recibieron 115.282 euros y en 2021 reciben 209.655, por lo que se han repartido 94.373 euros más. El año pasado la media que percibe cada entidad fue de 2.319 años y este año es de 4.765 euros. Por lo tanto, más del doble de lo que percibía cada entidad hasta ahora. Y en cuanto a la cifra que se ha dispuesto en la convocatoria, el año pasado fueron 157.694 y este año han sido 226.720, con un incremento de 69.026 euros. Por tanto, la valoración es muy positiva porque se ha invertido más cantidad en capítulo 4, las entidades han recibido mucho más dinero, los proyectos se financian con mayor cantidad. Los objetivos que nos habíamos marcado con el cambio de convocatoria era, por un lado, unificar criterios, fomentar la transversalización y la interseccionalidad, el trabajo en red, fomentar el asociacionismo, colaborando con el mantenimiento de las entidades y aumentar considerablemente la línea de proyectos en cuantía para que pudieran desarrollar proyectos de mayor calidad y de mayor entidad. Así que, objetivo cumplido. ¿Alguna cuestión en torno a esta cuestión? Si se puede, nos gustaría que se reciba por escrito la información. Así las actas de ahora son videoactas. Así se habla de muchísimas cifras, una detrás de otra, y es por ello que, si es posible, nos gustaría que toda la información vertida aquí hoy se reciba por escrito. Muchas gracias. Problema. Perfecto. Vale, no sé si hay alguna cuestión más. No hay preguntas por parte de los grupos. ¿Sí? ¿Miquel? ¿Sobre esto o estamos finalizando ya? ¿Estamos finalizando con la comisión ya? Sobre esta cuestión y, si no, sobre... Ruegos y preguntas vas a hacer ahora. Pasamos a ruegos y preguntas. Vale, de acuerdo. Nosotros y nosotras tenemos algo que comentar. Sí, adelante. Antes ha hablado del tema del 25 de noviembre, diferentes acciones que se llevarán a cabo en torno a ese día, y justo hace un mes, en el Pleno, se aprobó una moción con una transaccional del equipo de gobierno. En la misma pedíamos que en las entradas del pueblo se pusiera planto erasos existei getson. Ese es el lema que se acordó y la pregunta es si se hará, si se colocará en la entrada del municipio. Ha pasado ya un mes y se aprobó en el Pleno, por lo tanto quisiéramos saber cuál es la situación ahora. Estamos trabajando en ello. Se aprobó esa moción. Nos gustaría colocarlo lo antes posible, pero entendemos que no es una acción directamente relacionada con la campaña del 25N en este momento, sino que es una actuación que persiste en el tiempo. Esa señalética se coloca para que persista en el tiempo, no solo para la campaña del 25N, con lo cual lo antes que se pueda se hará. ¿Alguna cuestión más? Sí, Carolina. Me han enviado una pregunta para hacer en nombre de unos padres y madres de la Escuela de San Martín del SEP de Zabala. O sea, me la han enviado, prefiero leerla, pues porque realmente no es una cosa mía. Como el tema de educación, de la gestión de los espacios escolares y las infraestructuras, creo que depende de aquí. Si no me decís que no es aquí, yo la remito donde me corresponda, ¿vale? Entonces,
Más o menos lo que nos comentan es que tienen constancia las familias de este centro que la marquesina para la entrada del edificio de San Martín, número 7 de Guecho, del Colegio Público Juan Bautista Zavalla, se lleva solicitando por lo menos desde el año 2005. Este edificio, en el que se encuentran las aulas de HH2 y HH3, carece de zona cubierta donde poder resguardarse de la lluvia en el momento de entrada y salida del alumnado. Estamos hablando de menores de 2 y 3 años, por lo que en muchos casos no tienen autonomía suficiente como para salir del centro tapándose con un paraguas por sí mismas. El centro también carece de patio cubierto donde el alumnado pueda salir a jugar los días que llueve, días que se tienen que quedar dentro. En el 2018, el AMPA y la dirección del centro se reunieron con el ayuntamiento para solicitar una solución. En dicha reunión, el ayuntamiento expresó su compromiso para colocar una marquesina o similar que le permitiera que los niños y niñas no se mojaran en las horas de entrada y salida, pero hasta el momento esta solución no se ha materializado. Las familias tenemos constancia de que desde la dirección del centro se ha hablado tanto con el Departamento de Educación del Gobierno vasco como con el Ayuntamiento de Guecho para solicitar la ejecución de la marquesina. Dichas conversaciones se produjeron, al menos que sepamos, en diciembre del 2020 y noviembre del 2021. Las familias tenemos la sensación de que cada organismo se escuda en que la ejecución de dicha marquesina no es competencia suya y, mientras tanto, las niñas y niños de 2 y 3 años se siguen mojando los días de lluvia. Las familias estamos muy enfadadas y preocupadas y se están planteando acciones de tipo como acudir a medios, movilizaciones y manifestaciones de protesta. Entonces, yo cumplo con comentarlo y si hay alguna cosa que les podamos contar, me decís. Sí, gracias, Carolina. Bueno, yo primero quiero explicar que se había dirigido una pregunta por parte de una persona a esta comisión, pero tengo que pedir disculpas porque precisamente al haber hecho el cambio, pues ya, ¿verdad? Ya se les ha explicado que ahora las preguntas se hacen in situ, porque ahora las personas se pueden personar en la comisión. Entonces, yo tenía intención, de todas formas, de responder esa pregunta. No hubiera hecho falta, pero bueno, agradezco que sea el Elkarrekin Podemos quien nos la presente, no hay problema, la iba a responder igual, porque precisamente estamos en el cambio y no sabían igual, todavía no tenían por qué haberse dado por enterados de estos cambios recientes. A ver, es verdad que conocemos cuál es esta necesidad del colegio, es una necesidad que, como bien dicen, llevan planteando desde hace tiempo. Pero también es verdad, como saben también, y se lo hemos hecho saber tanto a su dirección en múltiples ocasiones, las competencias están claramente definidas. Esto no es una cuestión de mantenimiento, sino que es una nueva inversión. Tanto es así que el centro conoce perfectamente este extremo. Y en el año, como bien aducen, en el año 18, concretamente el 17 de octubre de 2018, lo que nos requieren en una carta que nos llega a través de la dirección del centro es que nos dicen textualmente que al parecer esto no es una obra nueva y no es mantenimiento y es Gobierno vasco quien se debería encargar. Estas son palabras del centro. Pero este es Gobierno vasco quien nos comunica que previamente el ayuntamiento debe aceptar la actuación ya que el edificio se encuentra sometido a custodia municipal. Todo este extremo que se explica en la carta es absolutamente correcto. Esto es de fecha 17 de octubre de 2018 y como nos solicitan un permiso para poder instalar esa marquesina, lo que hace el ayuntamiento es responder a través de su arquitecto municipal el 5 de noviembre de 2018, es decir, 15 días después, concediendo y dando el visto bueno a la colocación de esa marquesina. A partir de ahí, evidentemente, claro, por todas las partes de quién es la competencia de instalación de esta marquesina y es el Gobierno vasco quien tiene que responder a la instalación de esto, porque, como digo, no es una competencia nuestra porque no es mantenimiento. Entonces, esto es lo que puedo responder. Por parte del ayuntamiento está el trabajo hecho en cuanto a los permisos. Bueno, pues agradeceríamos que nosotros transmitiremos esta información, pero bueno, que si había intención de contestarle por escrito o por el sistema que fuera, ¿no? A esta vecina, teniendo en cuenta que esto además es el AMPA ya la que se está movilizando, pues bueno, que se dé respuesta y a ver si les podemos apoyar, porque la verdad es que están un poco cansadas. De acuerdo, muy bien, muchas gracias. ¿Una cuestión más? Sí. Yo una pequeña aportación en relación a esto, porque por parte del ayuntamiento yo soy la concejala que acude a los consejos escolares. El último fue el 25 de octubre, fuera del orden del día se planteó esto y la respuesta que tengo de la semana pasada es que todavía el tema no se ha llevado al claustro. No dudo de que haya personas más interesadas, más preocupadas, que os puedan trasladar sus inquietudes, pero en cualquiera de los casos habrá que respetar los órganos propios
del sistema de educación que tenemos. Nada más, eskerrik asko. Les diré eso. O sea, al final se les están mojando los críos, entonces yo creo que lo de respeto a los órganos lo tienen un poco complicado. O sea, esto nos ha llegado ya un par de veces y por eso hemos decidido traerlo hoy, pero por petición de las familias que nos pidieron esto. ¿Vale? Sí, sí, pero que no nos olvidemos que aparte del AMPA, que también hay un consejo escolar donde hay una representación de padres y madres que han sido elegidos y votados por el resto de familias de la escuela para darle diligencia a los asuntos, que entiendo que también los padres y madres de este consejo escolar, sus hijos también se mojarán. O sea, que es decir, que las cosas hay que medirlas, hay que respetarlas y que a veces igual también trabajar en paralelo, al final lo único que hace es interferir, ¿eh? Y esto no tiene nada que ver con la explicación que ha dado la concejala Carmen, que efectivamente luego está esa otra línea oficial de competencias, sin más. Bueno, yo creo que ahí lo que importa es que cuanto antes el Gobierno vasco haga lo que tiene que hacer, su trabajo, que es su competencia, y pueda dar respuesta a esta petición que padres, madres, AMPA y dirección hacen de esta marquesina, que se entiende que es una necesidad, ¿no? Entonces, al final, bueno, por nuestra parte es la concesión que se nos requiere de la instalación de la marquesina está hecha, entonces es una petición que el centro debe dirigir al Gobierno. ¿Alguna cuestión más? Pues si no hay más preguntas, damos por concluida la Comisión de Cohesión Social. Egun on denori.